Bleach, al igual que cualquier otro manga de demografía shonen, posee una fórmula que ha sido bienvenida por propios y extraños al medio. Esta constituye de una serie de sagas y arcos en donde los protagonistas tendrán que enfrentarse a un grupo de villanos ya definidos. Bleach no empezó precisamente con este formato, es más, ni siquiera teníamos a enemigos definidos como tal, por lo que la primera saga de esta historia, el Shinigami Sustituto, solo servía a modo de introducción para sagas más grandes que contaban con la antes mencionada estructura de tener a enemigos definidos o a un grupo de villanos. Pero hay algo especial acerca de esta primera saga. Varios seguros pensarán que es el enfoque urbano, los personajes más cómicos o una trama no tan compleja. Puntos, si bien válidos, no serán el tema central del video. Lo que hace destacar a esta saga es su tema principal, la muerte y sus consecuencias. Desde el primer capítulo vemos como el propio tema de la muerte es un tópico importante de la serie. El protagonista logra ver fantasmas. Los villanos son personas fallecidas que se transformaron en monstruos llamados Hollows, que por sus emociones y acciones malas en vida, ahora tienen la necesidad de devorar las almas de los vivos o de los muertos, y que los Shinigamis sean el grupo más importante de la serie que se encargan de exterminar a estos Hollows y darle descanso eterno a los fantasmas, ya nos deja más que claro lo importante que es la muerte para la serie. Sin embargo, no solo nos quedamos con este tópico para hacer el mundo más interesante. Esta saga también se enfoca en las consecuencias que hay en la misma con nuestros protagonistas. Bleach presenta desde un inicio el cómo la pérdida de un ser querido afecta a los distintos personajes de la serie. Es una lucha constante de varias personas el proteger de los que ya no están a quienes tienen a su lado, y por eso es que esta saga es maravillosa. Un ejemplo perfecto de esto es el primer personaje en tocar el tema, Orihime, una chica que va en la misma escuela que nuestro protagonista, Ichigo. A primera instancia, observamos que es una joven muy alegre, algo torpe e incluso distraída, pero poco a poco nos damos cuenta que esa actitud no fue siempre propia de ella. Es el fruto de años de tratar de superar la muerte de su hermano, siendo la única familia que poseía, una niña pequeña que perdió a la única persona que la acompañaba en el mundo. Y fue gracias a la ayuda de su amiga Tatsuki y de todos los demás personajes que supo dejar atrás la tristeza, la soledad y comenzar nuevamente a ser feliz. Y así como ejemplos podemos mencionar al resto del elenco. Uryu Ishida, que está en constante duelo con los Shinigamis porque ellos indirectamente mataron a su abuelo, no importándole las consecuencias que pueda causar con tal de derrotar a uno. Un alma modificada que los Shinigamis usaban como un instrumento de guerra y que tras la muerte de todos sus compañeros y conocer cómo es el mundo real por primera vez, huye por miedo a ser asesinado. O los propios Hollow, que poseen un hueco en su pecho como símbolo del vacío de su corazón y que necesitan alimentarse de seres vivos o muertos para sentir algo en su interior. Pero sin duda, el mejor apartado que maneja este tema va de la mano con el personaje principal, Ichigo Kurosaki. Normalmente, en cualquier tipo de historia es importante aclarar cuál es el objetivo del protagonista o el conflicto que tendrá desde un inicio, para desarrollarlo después en toda la obra. Ser el líder de su aldea, buscar a su padre, convertirse en el rey de los piratas, buscar a su padre nuevamente, encontrar un objeto especial, etc. Con Ichigo pasa algo peculiar, y es que carece de un objetivo íntegro. En el primer capítulo vemos que se convierte en un Shinigami y adquiere los poderes para derrotar a los Hollows porque su familia corría peligro, pero fue un objetivo a corto plazo que se cumplió en ese mismo capítulo. En el siguiente, Ichigo se rehúsa a seguir siendo un Shinigami porque ya había cumplido su objetivo de salvar a su familia, pero debido a que nota que destruir Hollows es importante para proteger la vida de varios inocentes, acepta esta tarea a regañadientes. Y así continúa la historia. Nuestro protagonista por obligación hace lo que tiene que hacer salvando a una persona por aquí y por allá. No estoy listo para comprometerme con esto ni con nada. No soy tan noble como para prometer arriesgar mi vida por un completo extraño así nada más. Aunque por otro lado, jamás podría quedarme de brazos cruzados mientras lastiman a alguien. Así que te ayudaré, al menos por ahora, con este trabajo tuyo. Lo que hacía muy inteligentemente Tite Kubo, el autor, era acostumbrar al espectador a ver las mismas rutinas, a los personajes haciendo diversos gags, a ver una zona de confort con el protagonista para que de un momento a otro lo destruyera. Desde los últimos minutos del capítulo 7 hasta el 9 se nos presenta un mini arco llamado 17 de junio,
esta fecha es importante porque es el día en que la madre de Ichigo murió. Este arco no solo es importante porque conocemos más el pasado del protagonista, sino también porque vemos el por qué su familia se comportaba de una manera muy peculiar, establecer el conflicto para la siguiente saga, la Sociedad de Almas, y para que Ichigo finalmente tenga un objetivo propio para ser un Shinigami. Y el arco, al menos de esta primera saga, es uno de los más fuertes porque vemos como Ichigo lidia con el trauma de la muerte de su madre, con cosas muy sutiles, como que un día antes del aniversario luctuoso se presente con una actitud bastante feliz y amena con sus compañeros, cuando el personaje la mayor parte del tiempo es bastante enojón y serio, y así fue establecido. Sin embargo, esto es debido a que antes de la muerte de su madre, nos narra que ella era la persona que más lo hacía feliz en el mundo, siempre dándole gestos bondadosos y apoyándolo en las situaciones difíciles que pasaba. No solo para él, sino que también era el núcleo de la felicidad de su familia. El 17 de junio, Ichigo salía de sus clases de artes marciales. De pronto vio que en un río cercano había una chica a punto de caerse. Ichigo intentó ir a salvarla, soltando el brazo de su madre, pero de pronto quedó inconsciente. Cuando despertó se percató que la niña no estaba, pero más importante es que encima suyo estaba el cuerpo de su madre sin vida. Los siguientes días Ichigo pasaba horas y horas en el río, dando vueltas como si esperara que su madre regresara. Ichigo con esto generó un trauma, cambiando su actitud de manera drástica, de un joven alegre a uno bastante serio. Y cada año, así como de niño repetía el buscar a su madre en ese río, de adolescente repite las mismas emociones que sentía un día antes, volviendo a esa personalidad de un chico alegre, para que al siguiente le llenara la amargura, dando así explicación a por qué de su peculiar personalidad anteriormente mostrada al inicio de la serie. Pero hay una cualidad que lo hace destacar sobre los demás personajes, porque también vimos como Uryu y Orihime perdieron a un familiar. La diferencia es que Ichigo no solo se siente mal por perder a su madre, sino que trata el suceso como si él la hubiera asesinado. Rukia, la coprotagonista de la saga y quien le dio los poderes Shinigamis a Ichigo, intenta ayudarlo el día del aniversario luctuoso, tratando de darle respuestas. Que tal vez como Ichigo tenía la capacidad de ver fantasmas, la niña del río posiblemente fue un Hollow, y ese tal vez fue quien asesinó a su madre. Ichigo furioso le dice lo siguiente: Dime por qué todo tiene que estar relacionado con los huecos. No hubo ningún maldito hueco ese día. Pero tratándose de sospechosos, huecos, asesinos en serie, criminales, no puedes culparlos. Fui yo. Posteriormente huye. Ichigo se siente culpable, ya que si no hubiera ido a rescatar a esa niña, su madre seguiría viva. Y no solo es que por su culpa ella ya no esté, sino porque también su familia fue afectada. Uno de los puntos más interesantes es ver de qué manera la muerte de la madre afectó a la familia de Ichigo. Uno como espectador ya tiene cierta familiaridad con esta familia y se sienten como un gag cómico recurrente, en donde el padre hace tonterías con sus hijos, Karin, la hermana mayor, es la voz de la razón, y Yuzu, la hermana menor, usualmente el hado tierno. Desde su presentación hasta ahora, así fue la personalidad de ellos, pero Ichigo cuenta que de hecho su familia es así porque cada uno lidia de forma diferente con la pérdida. Su padre se la pasa haciendo bromas y actuando de manera extraña para distraer a su familia y darle un toque alegre, así como la mamá era el toque de felicidad. De hecho, vemos que esta actitud cómica la hace en el capítulo 8, donde está con sus hijos en la tumba de su madre, y esto lo hace para que no se vuelvan adultos amargados y puedan vivir felices, a sus propias palabras, como veríamos más adelante al final del arco. Karin, por su parte, trata de enmascarar su tristeza con seriedad, e incluso hay un diálogo donde le dice a su hermana que no siga llorando porque ya tiene 11 años y eso significa que son casi adultas, reflejando claramente cómo trata de ocultar sus sentimientos y lo disfraza como si se tratara de madurez. Y esta incongruencia la podemos ver gracias a anteriores capítulos, en donde ella se muestra bastante emocional, como cuando su familia corre peligro en el capítulo 1, o cuando entre lágrimas le pide a Ichigo que proteja a un niño que estaba siendo perseguido por un Hollow. Yuzu, por su parte, es la más sincera con sus sentimientos, y por ello llora cada vez que puede. Curiosamente, aquellos personajes que guardan lo que sienten, como Ichigo y Karin, son los más serios y amargados de su familia.
siendo con Ichigo la parte más interesante, ya que siempre está huyendo de ese recuerdo. Esa sensación de culpa de haber matado a su madre justo lo vemos en las 2 escenas en las que le cuenta a Rukia el cómo murió ella, ya que en ambas ni siquiera es capaz de mirarla a los ojos, quedándose de espaldas. En la primera ocasión solo la mira para decirle que fue asesinada, y en la segunda cuando le dice que el asesino fue él, claramente mostrando el cómo trata de evadir la situación, saber cómo se siente y saber que él es el culpable, no le queda otra que huir. Como había mencionado, Tite Kubo rompe las convenciones que nos había propuesto hasta ese momento. El protagonista fuerte y especial que tenía una espada tan poderosa y que ningún Hollow o villano podría hacerle frente, ahora está derrotado y en el suelo por un sentimiento del pasado que lo persigue desde hace 5 años. Ese mismo día ocurren 2 cosas importantes. La primera es la llegada de Saido, un Shinigami que busca a Rukia para llevarla a la Sociedad de Almas, y la aparición del Gran Pescador, el Hollow que verdaderamente mató a la madre de Ichigo. El Gran Pescador ataca a Karin y Yuzu, haciendo que los 3 Shinigamis vayan a su rescate: Rukia, Saido y por supuesto Ichigo. Cuando llegan, Ichigo se da cuenta que en ese mismo lugar estaba la niña que había visto en el río y que en realidad solo era una muñeca creada por el Hollow. Este usaba de carnada a la niña o cualquier otra figura de una persona para que otros se acercaran y así poder devorarlos. En este momento nuestro protagonista se da cuenta de la verdad. Estaba frente a sus ojos el verdadero asesino, el que le había causado tanto daño 5 años atrás. En este enfrentamiento hay un paralelismo claro con el primer capítulo, el protagonista sacando sus poderes para proteger a su familia de un Hollow. Nuevamente, mientras que al inicio Ichigo sin problema logra cumplir con esto, ahora no solo queda totalmente en ridículo ante el Gran Pescador, sino que es incapaz de salvar a su familia. Sin embargo, antes de que el Hollow coma a Karin, Saido logra salvarla. Esto desconcierta a Ichigo, ya que anteriormente estos 2 personajes habían peleado a muerte, ya que Saido quería llevar a Rukia a la Sociedad de Almas por crímenes que había cometido, pero Ichigo se negaba fervientemente a que se la llevaran. Por eso el protagonista se siente confundido, porque alguien con quien se peleaba a muerte hace solo minutos le salva la vida a su hermana. Saido le responde que el deber de un Shinigami es proteger al inocente, y además evitar que las personas sufran por ver morir a sus seres queridos a manos de Hollows, siendo estos 2 temas los centrales para el desarrollo de Ichigo. Como nota adicional, Saido es un personaje exclusivo del anime, y que fue introducido de manera muy buena, ya que presenta al espectador los temas que tomarán fuerza en el clímax del arco. Ichigo continúa peleando, pero es inmensamente superado por el Gran Pescador, hasta es herido de muerte. El Hollow le dice que no solo basta con blandir la espada, sino cuentas con una estrategia para derrotar a tu oponente, siendo una crítica un tanto directa a cómo Ichigo ha derrotado a los Hollows hasta ese momento. Rukia intenta intervenir, pero Ichigo le dice que se aparte porque quiere acabar solo con esto. Si bien hay que admitir que esto es un recurso que se repite mucho en Bleach, sobre que el protagonista quiere de manera muy cabeza dura enfrentarse solo al rival, este es uno de los pocos momentos donde se justifica de manera magistral. Ichigo no solo pelea contra aquel que le arrebató la vida de su madre, se enfrenta a quien le arrebató la estabilidad de su familia, su felicidad, y pelea contra sus propios demonios, porque a este punto, Ichigo, pese a estar cara a cara con el verdadero asesino, aún siente que el culpable es él. Esto se aclara cuando, concluido la pelea, le pregunta a su padre el por qué su familia no lo odia, si es su culpa el que su madre esté muerta. Rukia ante esto se da cuenta que no es un combate cualquiera, sino que es por el orgullo de Ichigo. Es dejar que él termine un trauma no solo contra el Gran Pescador, sino contra sí mismo. El Hollow le dice que es el Shinigami más débil que ha enfrentado, así que le enseña su técnica final, convirtiendo a la muñeca de la niña en la madre de Ichigo. El protagonista se queda perplejo y no puede combatir, lidiando cara a cara con su fracaso. El Gran Pescador aprovecha esta distracción y hiere gravemente al Shinigami, pero antes de acabar, inesperadamente la madre de Ichigo le transmite sus últimos pensamientos. Esto, más allá de ser una incoherencia, me parece bastante bien y justificado. Para empezar, hay que destacar que los propios Hollows se crean por las emociones negativas, por ende los vuelve muy susceptibles a estas emociones. Por otro lado, ya hemos visto que Hollows tienen habilidades tan grandes como manipular las almas, incluso hasta tal punto de traspasarla a animales.
Por ende, cuando el gran pescador mató a la madre de Ichigo, es normal pensar que las emociones fuertes de la madre quedaron junto al Hollow. Incluso el anime aportó una breve escena donde Saido veía el alma de la madre de Ichigo, dando más coherencia a que salieran sus pensamientos. Inesperadamente, a pesar de que Ichigo sentía una culpa enorme de que le arrebató la felicidad a su familia y que él mismo ya no lograba ser feliz, su madre pensaba lo contrario. Ichigo, hijo, estoy orgullosa de ti. De ti, de tu padre, de Karin y de Yuzu. Me siento afortunada de haber compartido esos años con ustedes. Lo sé porque todo el amor que ustedes comparten siempre mantendrá junta y fuerte a la familia, aunque yo no esté. Ichigo, vive, hijo mío. Vive con fuerza y bondad. Y nunca pierdas esa sonrisa. La sonrisa que siempre tenías cuando me mirabas. Ichigo, gracias por amarme. Tras oír esto, Ichigo alza su espada y logra herir al gran pescador. El Hollow, aterrado, huye de la batalla y promete venganza. Como una espada sin estrategia puede perder, de todas formas la espada puede seguir haciendo daño. Lo que el Hollow no esperaba es que Ichigo sacara fuerzas para poder dar un ataque. ¿Pero cómo? ¿Cómo Ichigo sacó la fuerza para blandir una vez más su espada? La introducción de Ichigo Kurosaki es golpeando a unos matones porque habían destruido la ofrenda de una chica que había fallecido. Se vuelve Shinigami por proteger a su familia. Arriesga su vida para defender al inocente una y otra vez. Incluso le salvó la vida a la alma modificada porque sentía que tenía miedo de morir. E Ichigo entendía sus sentimientos y que no era realmente malo, por lo que incluso llevó esta alma modificada a casa y le dio una segunda oportunidad poniendo su alma en un peluche. A sus palabras, su padre le puso Ichigo porque significa el que protege, y en ese instante que vio las memorias de su madre, se dio cuenta que ella lo protegió, dio su vida por su propio hijo, no le guardaba ningún rencor. Su último pensamiento solo fue amor, y ahí Ichigo se dio cuenta de las acciones de Saido. Pese a tener sus diferencias con él, casi da su vida para proteger a su hermana, porque es lo que un Shinigami hace. Salvaguardar al inocente, y sus subsecuentes palabras que evitar que los vivos sufran la pérdida de sus seres queridos. Ichigo, con el amor de su madre, con las palabras de Saido y con todas las experiencias vividas hasta ese momento, junto al odio que le tiene al Hollow que está frente a él, se da cuenta que su gran objetivo es proteger, evitar que alguien pase por el mismo dolor que él pasó por 5 años, evitar que más sangre inocente sea derramada. Tomando la frase de Orihime en este arco, si fuese la lluvia, podría conectar con el corazón de alguien, igual que la lluvia puede unir los eternamente separados tierra y cielo. Con esta frase precisamente, eso ocurrió. Rukia se conectó con los sentimientos de Ichigo al saber la razón por la que estaba tan desesperado. Ichigo conectó con Saido y supo cuáles eran las verdaderas intenciones y propósitos de los Shinigamis. Y el propio Saido conectó con nuestro protagonista al ver que es un guerrero valiente con un objetivo noble. El objetivo tan noble como lo es el de proteger a los que no pueden hacerlo. Orihime entendió que al igual que ella pasó por un duelo para superar la muerte de su hermano, Ichigo aún seguía en un duelo por superar a un ser querido. El protagonista conectó con los sentimientos de su madre, y nosotros como espectadores entendimos por qué la familia de Kurosaki actuaba de esa forma, y entendimos por qué el protagonista era alguien tan enojado desde un inicio. Todo lo que habíamos visto hasta ahora solo fue la construcción de alguien herido que, sin saberlo, seguía luchando con un deseo tan simple y a la vez tan profundo que personas como Orihime, el niño quien su alma fue convertida en pájaro, la alma modificada con Karin, Yuzu, su padre, y sobre todo, que no sufriera él mismo. Tras la retirada del Hollow, Ichigo, conteniendo las lágrimas y el dolor de sus heridas, cae desmayado. Saido, admirado por esto, deja ir a Rukia y finalmente la lluvia cesa. Ichigo ya había encontrado su motivación para ser Shinigami. Había entendido que al igual que su madre que murió protegiéndolo y diciéndole sus últimas palabras que siguiera siendo feliz, él debía hacer lo mismo con los vivos y debía cambiar su actitud. Pero aún faltaba una cosa: su culpa. Ichigo sabía que su madre no lo culpaba, pero dentro de sí seguía viéndose como el asesino. En su tumba se encuentra arrepentido porque no logró vengarla. Su padre se acerca a él
y por única vez en toda la saga se comporta de manera seria. Ichigo, aún con la tristeza de la culpa y no poder haberse vengado, le pregunta el por qué no lo culpan de la muerte de su madre. ¿Por qué no lo hacen si saben que él le arrebató la felicidad a su familia? Su padre le dice que nadie tiene la culpa, porque esa mujer que tanto amó ofreció su vida para salvar a su hijo, ofreció su vida por amor, y que bien haría el buscar un culpable, que bien haría que Ichigo se sintiera culpable consigo mismo. Su padre se despide diciéndole que viva de manera feliz, que crezca, que se fortalezca y que muera de una manera feliz, no dejando que la amargura lo atormente. Finalmente, Ichigo se da cuenta que no solo ni su madre o su familia lo culpan a él, por lo que a raíz de eso, él ya no se sigue echando la culpa. Sin embargo, la única forma de volver a enfrentar a su madre otra vez es haciendo lo que hizo ella, proteger a quien lo necesite, vencer al gran pescador siendo un Shinigami, por lo que de manera personal le dice a Rukia que le permita ser un Shinigami un rato más para que se vuelva más fuerte, dando paso así finalmente a la creación de Ichigo Kurosaki, el Shinigami sustituto de manera oficial. Las consecuencias de este capítulo podemos verlas reflejadas en las siguientes sagas, sobre todo en la Sociedad de Almas, en donde Ichigo, pese a seguir teniendo una actitud bastante seria y enojona, al menos la comedia es un poco más prevalente en él, por lo que en parte eso de la felicidad que le dijo su madre al inicio, lo vemos un poco implementada. Sin embargo, el otro tópico importante de proteger a la inocente lo vemos cuando Ichigo encara al propio antagonista de esa saga, Byakuya, en una batalla de ideales. Uno diciendo que la ley es lo más importante y hay que obedecerlas, incluso aunque tu familiar, en este caso Rukia, esté condenada injustamente. E Ichigo por su parte combatiéndolo cara a cara para salvar a Rukia, porque él sabe que fue puesta en juicio por crímenes totalmente injustos. Nuevamente su ideal de proteger al inocente. Al final este capítulo sirve como catalizador para que el protagonista luche por aquello por lo que su madre creyó hasta en sus últimos momentos. E incluso podría decir que este arco es el mejor de la saga del Shinigami sustituto, por hablar del trauma de la muerte, de buscar el perdón consigo mismo, de saber cómo tus acciones pueden ayudar a los demás, y por lo que en general me gusta tanto la saga del Shinigami sustituto. Ichigo hace 5 años perdió lo que más quería en medio de la lluvia, y nuevamente en la lluvia fue donde recobró aquello que había perdido, fue donde descubrió realmente quién era, y fue quien realmente se quitó la culpa de encima, haciendo que la lluvia conectara por fin los sentimientos de aquello que parecía imposible, como el cielo y la tierra. Yo soy Crollo Lucifer y nos vemos en otro video.